Buenas tardes, les presento el músculo de la pierna y el pie. Por el comportamiento anterior, el tibial anterior, su origen condilo lateral de la tibia, cabeza y 2/3 superiores de la superficie lateral de la tibia. Por inserción, primer cuaniforme y base del primer metatarsiano. Y por inervación, peroneo profundo, y su acción principal es la dorsiflexión del tobillo e inversión del pie. Siguiente, el extensor longo de los dedos. Su origen, el condilo lateral de la tibia, 2/3 proximales de la superficie medial de la fíbula y superficie adyacente anterior de la membrana interósea. Por inserción se divide en 4, que discurren por la superficie lateral de la base de las 4 falanges proximales. Cada tendón se divide en 3 partes, una intermedia que se inserta en la base de la falange media y 2 colaterales que se insertan en la base de la falange distal. Por inervación, nervio peroneo profundo, y su acción principal es la extensión de los dedos del pie a nivel de la articulación interfalángica proximal, interfalángica distal y la metatarsofalángica, y asiste en la dorsiflexión del pie. El extensor largo del halus. En su origen se encuentra profundamente por detrás del tibial anterior y el extensor largo de los dedos, en los 2/4 medios de la superficie extensora del cuerpo de la fíbula y membrana interósea. Por inserción, la base de la falange distal del halus, y por inervación, el peroneo profundo. Su acción principal es la dorsiflexión e inversión del tobillo y extensión del halus a nivel de la articulación interfalángica. También rígida la articulación subtalar. El comportamiento anterior. El peroneo tertius. Por origen, tercio distal de la fíbula y membrana interósea. Por inserción, aspecto dorsal de la base del quinto metacarpiano. Por inervación, el peroneo profundo, y su acción principal es la dorsiflexión y eversión del tobillo. Por el comportamiento lateral, el peroneo longo, de origen condilo lateral de la tibia y cabeza y 2/3 proximales de la fíbula. Por inserción, aspecto lateral de la base del primer metatarsiano y cuneiforme medial. Por inervación, el peroneo superficial. Su acción principal es la eversión del pie y flexión plantar del tobillo. El peroneo breve. Su origen es el mitad distal de la fíbula. Por inserción, tuberosidad del quinto metatarsiano, y por inervación, peroneo superficial. Su acción principal es la eversión del pie y flexión plantar del tobillo. Comportamiento superior posterior. La gastrocnemius. Su origen tiene 2 cabezas. La cabeza lateral se origina en el área políctea medial y al cóndilo femoral, y la cabeza medial se origina en el cóndilo medial del fémur. Por inserción, las 2 cabezas se insertan en el calcáneo, nervio tibial, y su principal acción es la flexión de la rodilla y la flexión del tobillo. El sóleo. El sóleo su origen es en la cabeza y 1/3 proximal de la fíbula y 1/3 proximal posterior de la tibia. Por inserción, el calcáneo, y por inervación, el nervio tibial. Su acción principal es la flexión plantar del tobillo.
El plantar. Su origen es el borde subcompardial lateral del fémur, por encima de la cabeza lateral de los gastrocnemios. Por inserción, el aspecto medial de la superficie posterior del calcáneo. Por inervación, el nervio tibial. Y su acción principal es la flexión de la rodilla y flexión plantar del tobillo. El comportamiento posterior profundo, el tibial posterior. Su origen es el tercio medio posterior de la tibia, cabeza y 2/3 proximales del aspecto medial de la fíbula y membrana interósea. Por inserción navicular cuneiforme medial y 2 a 4 grados del metatarsiano. Y por inervación el nervio tibial. Su acción principal es la flexión plantar e inversión del tobillo, aducción del pie. Y por último, el flexor largo del gelus. Su origen es en la superficie posterior de la tibia, justo debajo de la línea del sóleo, hasta 7 a 8 centímetros del final distal de la tibia y hasta la parte medial de la fascia que recubre el tibial posterior. Por inserción, base de las falanges distales de los dedos 2 a 5 y por inervación, el nervio tibial. Su acción principal es la flexión plantar e inversión del tobillo, aducción del pie y flexión de los dedos 2 a 5. Muchas gracias.